Buenas noches. Vamos a dar comienzo al acto académico de este curso, que como sabéis en la residencia en realidad mucho sentido de curso no tenemos, ¿no? Pero es el acto en el que nos gusta homenajear, recibir especialmente a quienes han aprobado a lo largo del curso anterior su oposición o su máster. Y esta noche tenemos el placer, el gusto, el honor de que nos acompañe doña María Dolores de Cospedal, a quien todos conocemos. Gracias por acompañarnos. Querido Jesús Abezuela, director general de la Fundación, personal de esta casa, queridos Pedro, capellán, y Carmen, que tenemos la alegría de volver a tenerla entre nosotros después de algunos problemas de salud, queridos amigos de los colegios mayores, vecinos y amigos también, institución teresiana, queridos y queridas nuevos funcionarios y sus familias, también los médicos residentes con sus especializaciones ya elegidas, y queridos residentes, sobre todo aquellos que se están incorporando en este momento, en este curso, a nuestras residencias. Bueno, me dirijo en primer lugar a los homenajeados, y viendo a cada uno, a cada una, podríamos decir cuántas historias, ¿no? Cuántas historias hay. Luchas de años, en algunos casos, sobreponerse una y otra vez, o camino esforzado pero recompensado muy prontamente en otros. Historias de amor en medio de la oposición también hemos tenido y nos alegramos. Felicidades y felicitaciones una vez más a cada uno. Hoy venís como quien mira una historia que habéis dejado atrás y venís desde el lugar por el cual tanto luchasteis. Nos alegramos mucho por vosotros. Hoy sois inspiración para quienes comienzan o para quienes están en ese proceso arduo y riguroso que exige la preparación de una oposición o cualquiera de los estudios que hacéis en esta casa. Ya sois parte fundamental de alguna de las instituciones del Estado que velan y trabajan al servicio de la sociedad. Estoy segura que lo hacéis con responsabilidad, conscientes de cuánto os costó, pero también de cuán afortunados sois. Estoy segura que vuestro servicio tendrá la impronta del bien común, de lo bien hecho, de la cercanía, de la cordialidad, de la empatía. Formáis parte de la comunidad de servidores públicos que seguramente día a día quieren trabajar y hacer de España un país mejor. Sé que lo tenéis presente. Mirando la realidad actual, advertimos cuán importante es aportar una manera auténtica, ecuánime, justa y honesta de ser servidores públicos. También quiero dar la bienvenida a los que os integráis a este curso. Como veis, lo hacéis a un lugar que, más allá de las condiciones adecuadas para preparar serios estudios, es un espacio para aprender y compartir conocimientos y valores que nos hagan mejores personas. Aprovechad los talentos que se intercambian en el compartir, en la convivencia, las propuestas formativas que se os ofrecen, las plataformas de intereses que están a vuestro alcance. No es perder tiempo de estudio, al contrario, es cualificar vuestra preparación y alcanzar en mejores condiciones la meta. Como nota final, quiero compartir unas breves palabras hechas audiovisual sobre la esperanza. Ahora las veremos. Y os preguntaréis por qué. Mirad, el conocido filósofo coreano Byung-Chul Han, en recientes reflexiones sobre precisamente el espíritu de la esperanza, comienza así. Dice: merodea entre nosotros el fantasma del miedo. Y si miramos a nuestro alrededor, más allá de estas puertas, más allá de los intereses de cada uno, descubrimos en muchas personas incertidumbre y cierto malestar ante el futuro de la convivencia humana, incluso desesperanza. Los avances de populismos de derechas o de izquierdas que ponen en riesgo las democracias, las guerras que escalan sin final cercano,
las catástrofes climáticas, las plataformas de información de posverdad o posveracidad, la movilidad migratoria forzosa que genera tanta hostilidad y temor, la desigualdad, la inteligencia artificial que aventura un fuerte cambio epocal. Todo eso puede ser motivo de desesperanza o de incertidumbre. Sin embargo, la esperanza nos abre al futuro y vosotros estáis precisamente amasando, creando, construyendo vuestro presente, que también es futuro, y desde cada uno, futuro de humanidad. Es un motor interior que necesitamos para sostener el día a día y también para soñar y proyectar. Por eso os regalo este mensaje de esperanza. Vestida de paciencia, deliberadamente decidida a permanecer, la esperanza se resiste en medio de nuestra compleja y desengañada historia. Verdea en la fragilidad y la belleza de un pequeño brote, haciéndose presencia discreta y vulnerable, pero persistentemente sostenida allí donde hay un clamor, un lamento, una necesidad, una desgracia, una puerta que se cierra, una ilusión que se trunca, una vida que se escapa. Sin grandes luminarias, sin títulos provocativos, sin ruidos, sin espacio en los medios de comunicación, sin reconocimiento en las tertulias, la pequeña luz de la esperanza sigue ardiendo y provocando fuegos. Allí donde alguien ha renunciado a su tiempo, ha anulado la cita con sus deseos y se ha despedido de su legítima aspiración a realizarlos, ha pospuesto su trabajo, ha ignorado su cansancio y olvidado sus dolores, sus años y sus miedos para salir al encuentro del otro, para en medio de la oscuridad, el sinsentido y la ausencia de futuro, hacer presente al Dios de la esperanza. Muy bien, un mensaje de esperanza en un futuro que se os abre, sobre todo a quienes hoy queremos homenajear con muchísimo cariño. Voy a dar ahora la palabra a Alberto Quintana, abogado del Estado. Hoy parece una noche de abogados del Estado. Se la voy a dar porque él forma parte de la red de preparadores de la Escuela de Oposiciones Herrera Oria de esta casa y nos parecía que también tenía algún mensaje y quería saludaros. Por favor, Alberto. Muy buenas noches a todos. Recogiendo el hilo de lo que estaba comentando Laura, pues quisiera unirme a ese reconocimiento a todos los que habéis superado esos exigentes procesos selectivos que son las oposiciones a los cuerpos en los que vais a integraros. La vida de alguna manera se compone de etapas y actos como estos nos recuerdan que mientras unos están sembrando, otros les toca dar fruto, ¿no? Los que habéis aprobado ahora es cuando realmente empezáis a dar el fruto de aquello que habéis recibido. Al final, mucho de lo que tenéis es vuestro, casi todo ese proceso que habéis pasado, pero también cuando me tocaba también estar donde estáis vosotros, uno se da cuenta que también se debe a muchas personas, a vuestros padres, también a la sociedad, al país en el que estáis, a todo lo que habéis recibido, las instituciones educativas en las que habéis estado, los amigos que habéis apoyado. También es un momento de agradecimiento también y de homenaje para esas personas, que también muchos de ellas estáis aquí. Y, por otro lado, los que estáis en proceso, estáis en una época de siembra, estáis en una época que os podéis imaginar como estéril, pero quisiera deciros que después de hace ya 10 años que aprobé, no es en absoluto así. Estáis construyendo las bases de lo que seréis como personas y de lo que seréis también como profesionales. Y es una etapa donde también podéis crecer mucho. Es una etapa de desierto y el desierto tiene peculiaridades como son la soledad, como son el encuentro con uno mismo, ¿no? En esa soledad, el encuentro con uno mismo, dentro de lo que es el contexto de lo arduo, que es una oposición, tenéis también una oportunidad para poder encontraros con vosotros mismos y poder volveros a enamorar de la misión y de la vocación y del sentido de lo que hacéis como opositores, ¿no? Eso es lo que os va a dar fuerzas en los momentos duros, en los momentos donde a lo mejor
suspendéis o donde no veis esa esperanza de la que hablaba el vídeo. Pero es un momento de crecimiento, es un momento de echar raíces y eso os va a hacer mucho más fuertes cuando alcancéis las metas que os habéis propuesto, ya sea terminando la oposición o ya sea donde la vida os coloque, os lleve, ¿no? Vais a ampliar vuestras espaldas, vais a tener una capacidad de trabajo impresionante. Cualquier dificultad laboral posterior, que las tendréis, que ya vendrán, os va a parecer nimia en comparación con el esfuerzo olímpico que estáis haciendo ahora. Pero en ese viaje interior, que es la oposición, que es una época donde no veis el fruto, enamorándoos de la misión y del sentido de por qué estáis haciendo las cosas, tenéis la suerte de hacerlo en una institución como esta, que tiene una orientación basada en el humanismo cristiano, que es la Fundación Pablo VI, todas sus residencias, donde realmente se cuida a la persona de manera integral. Y eso es un entorno absolutamente privilegiado. Parte de ese entorno está, o dentro de ella, dentro de la Fundación Pablo VI, está también la Escuela de Opositores, que es la que ha introducido Laura, en la que se pretende dar un poco continuidad a este sentido del por qué hacéis las cosas, de tal forma que el opositor no sea una persona que meramente recita los temas, sino que también reciba de alguna manera y en la medida de lo posible, sin descuidar obviamente la preparación técnica exigente que requiere una preparación de este tipo, se pretenda cuidar a la persona de forma integral. Y esa es la propuesta que hace la Escuela de Opositores de Relauria en la Fundación Pablo VI y es de la que quería compartir con vosotros esta noche. Reitero el agradecimiento a todos los que habéis aprobado por vuestro esfuerzo, porque es algo de lo que se va a beneficiar toda la sociedad. Lo habéis hecho a costa de vuestro tiempo, a costa de todo lo que habéis sacrificado y con los mejores deseos de que seáis unos auténticos servidores públicos, servidores a España y a los españoles que falta nos hace en estos tiempos. Muchas gracias. Buenas noches. Es un honor para mí presentar a María Dolores de Cospedal, una destacada abogada del Estado con larga trayectoria en la política española. Desempeñó varios cargos como titular del Ministerio de Defensa, la Presidencia de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. Desde 2021 es vicepresidenta del Real Instituto Elcano, del que formó parte anteriormente durante más de 4 años. Es abogada del Estado desde 1991, ha desarrollado su profesión en los servicios jurídicos del Estado en Vizcaya y en los ministerios de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Trabajo y Seguridad Social, así como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Supremo. También ha desarrollado su profesión como consejera laboral y de Asuntos Sociales en la Embajada de España en Estados Unidos, y ha sido representante laboral y social de España ante la Organización de Estados Americanos y representante español ante el Consejo de Europa en el Grupo de Juristas para la elaboración del Código Europeo de Derecho Administrativo. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su labor en el ámbito político y su influencia en la sociedad española. Su dedicación y compromiso son un ejemplo de servicio público. Hoy tenemos la suerte de contar con su presencia para compartir sus experiencias y perspectivas. Les invito a darle la bienvenida a María Dolores de Cospedal. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Fundación Pablo VI por invitarme a este acto y a compartir con todos los que hoy van a recibir un merecido homenaje este momento. Es un momento muy bonito para vosotros, pero también lo es para mí. A diferencia de Alberto, que aprobó la oposición hace 10 años, yo lo hice hace 33. Y me parece que es un mundo, pero lo que se siente cuando uno recibe el fruto del trabajo es algo muy especial.
Y cuando no se termina de recibir el fruto de ese trabajo, también ese trabajo vale para forjar una profesión en el futuro que muchas veces lleva a los que no han aprobado la oposición o no la han sacado, han tenido algún problema, a que incluso tengan trayectorias profesionales y vitales muy importantes, pero también para ellos el haber pasado por una situación, por ese desierto que es la vida del opositor, ayuda a forjar el carácter sin duda alguna, a tener constancia, a tener templanza, a saber lo que es la paciencia y sin prisa, pero sin pausa, avanzar en el descubrimiento de uno mismo y también hacer un desarrollo intelectual y personal que yo creo que durante toda la vida te ayuda mucho y te ayuda mucho desde luego en tu etapa profesional. Cuando Jesús Avezuela me dijo que os hablara de lo que yo quisiera, dije yo qué les voy a contar a unos recién aprobados opositores de cuerpos muy distinguidos en el ámbito de la Administración, que no sepan ellos ya. Y entonces pensé, y él me dijo, bueno, lo mejor es que hables de tu experiencia como opositora, para qué te ha valido opositar, qué ha significado para ti ser, en mi caso, abogado del Estado, y cómo ves que se puede proyectar lo que has aprendido en la oposición y después en el ejercicio de la misma para el futuro. Mi presentadora ha dicho casi todos los sitios donde yo he estado, entonces poco más me podría quedar a mí que contar, pero yo no voy a detenerme exactamente en los sitios, sino en cómo para mí ha sido posible estar en esos sitios. Yo creo que de una manera muy importante, porque hubo un momento en que decidí hacer una oposición y ingresé en el Cuerpo de Abogados del Estado. Y era una cosa que en mi caso no era un camino natural. Yo provengo de una familia donde hay muchos médicos, farmacéuticos, mi padre es ingeniero agrónomo, no hay ni un abogado, ni un licenciado en Derecho, aunque se hubiera dedicado a otra cosa, no tenía tradición familiar. Pero entonces yo estudié muy cerca de aquí, mi carrera, en el CEU, la carrera de Derecho, y entonces mi padre, cuando estaba terminando, entonces la carrera eran 5 años, porque yo no soy del plan Bolonia, obviamente, y cuando iba a empezar quinto de carrera, dijo, vamos a hablar con unos amigos que tienen un despacho y que son abogados del Estado, pero tienen la posibilidad de ejercer también, y tienen un despacho y a ver qué te aconsejan o si puedes empezar a trabajar con ellos, a ver qué te dicen para que te vayas ambientando, porque yo no sé cómo orientarte porque yo me dedico a lo que es ser ingeniero agrónomo, que es lo que era él, como os he dicho. Bien, y entonces fui al despacho de estos dos, uno sobre todo muy querido amigo, dos abogados del Estado, y me estuvieron preguntando y qué quieres hacer y cómo vas en la carrera y esto y lo otro y tal. Y yo cuando salí de allí le dije a mi padre, ¿sabes qué? Que yo me ha gustado mucho lo que me han dicho, pero ¿qué me quieres decir? ¿Que quieres hacer una oposición? Y le contesté, es que me han dicho que prepare una oposición y que si preparo una oposición, la saque o no la saque, me vengo a trabajar con ellos. Porque ellos lo que quieren es que pase el camino de saber lo que es hacer ese ejercicio interior, que es una lucha contra ti mismo, es como un deportista, pero en este caso intelectual. Algunos incluso se pasan y luego acaban lesionados. Eso también hay que tener un poquito de cuidado. Lo digo por lo del deporte, pero en los dos sentidos. Y sabéis a lo que me estoy refiriendo. También es difícil mantener el equilibrio, mantener el sentido común, porque no estamos en el mejor momento. Somos vulnerables cuando somos opositores, cuando estamos estudiando todo el día, no tenemos la mejor estabilidad psicológica. Se nos hablaba de, hay aventuras amorosas y también hay desventuras amorosas, se pasa por todo cuando uno está en la oposición. Pero se tiene que seguir estudiando al día siguiente y eso, desde luego, forja el carácter. Total, que cuando terminé la carrera empecé a preparar la oposición. Yo no tuve la suerte de venir a una residencia de opositores como estáis vosotros o habéis estado vosotros, porque mis abuelos vivían en Madrid y yo preparé la oposición residiendo en casa de mi abuela. Pero sí tenía muchos amigos de fuera de Madrid
que lo hacían, y antes con los directores de algunos colegios mayores que están aquí les decía que yo he visitado mucho colegio mayor porque los estudiantes de fuera de Madrid vamos mucho a los colegios mayores aunque no estemos aquí, y sé bien lo que se siente. Pero recuerdo el primer destino que yo tuve, que ahora parecerá muy raro, pero no era tan raro hace 33 años, que era Vizcaya, en la Abogacía General del Estado. Entonces estábamos en las delegaciones de Hacienda cuando íbamos a provincias. Porque cuando yo aprobé, ahora todavía ha seguido pasando, pero ahora es un poquito menos, todo el mundo consideraba que era muy importante que recién aprobado te fueras a provincias, que es lo que dicen los de Madrid, a provincias, para aprender, porque ahí veías todo lo que era la carrera. Ibas a tribunales y también hacías consultivo, podías hacer un dictamen, en fin, se tocaba un poco de todo. Y cuando yo llegué a la delegación de Hacienda y subí a la planta donde estaba la Abogacía del Estado, dije, bueno, soy fulana de tal y acabo de llegar y tal. Y recuerdo que el primer conserje que me recibió me dijo, pero tú no eres, ¿no?, la que vienes. Dije, sí, soy yo. Y me dijo, pero tan joven. Y además una chica, viene una chica, porque me llamaban la chica. Claro, es que esto ha cambiado mucho. No había habido una mujer abogada del Estado u otras cosas en Bilbao antes de que yo llegara. Y a veces cuando llegaban algunas personas a hablar, porque eso antes se hacía, y a discutir algún tema con el abogado del Estado, yo muchas veces tenía que decir que no era la secretaria de mi jefe, que era yo la abogada del Estado. A mí esto me pasa muchas veces. Luego ya ha dejado de pasar, pero no era una cosa tan rara, y las señoras que están aquí con un poquito más de años saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Bueno, luego me vine a Madrid, efectivamente, y estuve en muchos ministerios que hoy lamentablemente son famosos por otras cosas. Mi primer destino en Madrid fue el Ministerio hoy de Transportes, antes de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Entonces no se compraban mascarillas, se hacían carreteras. Se hacían carreteras y muchas cosas más, porque era el ministerio inversor por excelencia. Fijaos, llevaba medio ambiente, llevaba transportes, tenía vivienda, tenía correos, bueno, una cantidad de organismos tremenda. Y también cuando llegué al ministerio fui la primera mujer abogada del Estado en un ministerio que era grandísimo. Y la vida luego da muchas vueltas, porque es lo que te permite también el servicio público. Y mi primer ministro fue una persona con la que luego he coincidido mucho, y aunque en temas bueno, de cómo pensamos cada uno en algunas cosas, pensamos un poco distinto, en las importantes no. Y es Josep Borrell, que fue mi primer ministro. Y muchas veces cuando nos encontramos digo, hay que ver que tú fuiste mi primer jefe aquí, y yo fui la primera abogada general, la primera abogada del Estado que hubo en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y hoy estamos tú y yo. A veces hemos discutido mucho públicamente y, sin embargo, hoy estamos de acuerdo en las cosas más importantes. Él también, por cierto, es opositor, que yo creo que también una estructura en la cabeza deja el haber sido opositor, como os decía. Estuve después en el Ministerio de Asuntos Sociales, que se acababa de crear, y también aquí hay un cambio a lo que yo veo hoy en día. Nosotros en el Ministerio de Obras Públicas éramos 7 abogados del Estado, porque aquello era inmenso. Y entonces se crea el Ministerio de Asuntos Sociales y era pues como una cosita menor, porque eso se veía que no iba a ser algo, porque hoy está muy de moda los asuntos sociales, y no es que esté de moda, es que está reconocido y es uno de los pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho y también de las políticas europeas. Pero entonces no se veía así, aunque lo fuera. Y nadie se quería ir de abogado del Estado al Ministerio de Asuntos Sociales porque, claro, ¿cómo vas a dejar obras públicas donde vas a aprender de contratos, de absolutamente todos, de convenio, de cómo se tiene que hacer? Y vas a estar con los ingenieros de caminos, con el top de la abogacía del Estado, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, que parecía entonces, y lo digo con todos los respetos, un poquito como de... Bueno, pues un ministerio para señoras que no tenía mucho que hacer, que se dedicaban a las buenas obras, pero en plan laico, una cosa así. Pero es que se veía así un poco.
Y yo le pedí al director, como no quería ir nadie, que yo sí me quería ir, porque sabía que me iba a ir, fijaos qué tontería, pero sabía que me iba a ir de jefe y que si no, no me iban a hacer jefe nunca porque era de las más jóvenes, claro, y además, bueno, era mujer, pero es que era de las más jóvenes. Y dijo, bueno, pues si te quieres ir, te vas. Y esa fue mi primera jefatura de abogado del Estado porque no se quería ir nadie, pero yo ya era abogado del Estado jefe, que es lo que quería. Luego, también os digo la diferencia de hoy, porque tú te trasladabas a un ministerio porque tenías más responsabilidad, o a un puesto, me da lo mismo, los que hayáis aprobado otro tipo de oposiciones, porque tenías más responsabilidades, porque ibas a aprender más, porque te ibas a poder emitir un dictamen directamente para un ministro, y a lo mejor no ganabas más dinero, pero te ibas porque querías superarte personalmente. Hoy eso es mucho más complicado, porque la mayoría de la gente no quiere asumir más responsabilidades y, desde luego, si las asume a cambio de ninguna compensación económica, ya dice que no. Y eso es algo que yo espero que a vosotros no os pase, porque en la vida uno va superando etapas, no solo por lo económico, sino también por las responsabilidades que es capaz de asumir, y es algo que yo creo que nuestra sociedad tiene muy olvidado. Creo que eso a un opositor le cuesta menos entenderlo, pero está bien que se entienda y que no se olvide. Cuando yo llevaba 5 años de ejercicio o 6 años de ejercicio, era impensable que una persona que hubiera ingresado en la Administración se fuera con 3 o con 4 años, con lo mínimo, y se fuera pues un fiscal o un juez o un abogado del Estado o un inspector de Hacienda, un economista del Estado, y pidiera la excedencia. Era impensable, porque entendíamos que el valor añadido que teníamos los opositores, estoy hablando de los jurídicos, claro, pero en general me refiero a todos, que teníamos, y todos esos aprendizajes que habíamos recibido valían más si además sumábamos nuestra experiencia de verdad de servicio público. Y que, por lo tanto, por unos miles de euros, que parece que es que yo esté hablando de a todo el mundo nos importa el dinero, pero que por un poco más no compensaba irse, porque era mucho más importante ser inspector de Hacienda o letrado de Cortes o letrado del Consejo de Estado o abogado del Estado o letrado de la Seguridad Social o del Tribunal de Cuentas, que irte a trabajar en una empresa como cualquier otro que no hubiera pasado la prueba que habíamos pasado nosotros, y que teníamos todavía mucho que aportar al servicio público y mucho que aprender también del servicio público. Y hoy, sin embargo, yo veo que hay muchos cuerpos de la Administración que se vacían enseguida. Recién ingresados se van y dicen, ¿cuánto más? ¿Por qué se van si tampoco es tanto el interés económico? Pues porque ha pasado a ser el primer punto de referencia, cosa que antes no era. Claro que todos trabajamos por dinero, pero para la mejora profesional, y diría también, por supuesto, para la mejora personal, el dinero no puede ser lo único y, desde luego, no puede ser lo primero. Eso también yo creo que es una lección que iréis aprendiendo en el desarrollo profesional que vais a empezar y que muchos estáis empezando, y que otros, cuando terminéis vuestra etapa de preparación, veréis, pero tenéis que sacar todo lo posible de todo aquello para lo que os habéis preparado. Es una pena que no lo aprovechéis, una auténtica pena, porque además fuera, en lo que se llama el mercado laboral, nunca valdréis igual, si nos ponemos en términos economicistas, si además de aprobar una posición y haber trabajado el tiempo mínimo, tenéis una experiencia profesional y es de servicio público, que si no la tenéis. Eso también tenéis que tenerlo muy claro. También tenéis que tenerlo muy claro. Bien, a mí, por lo que se me conoce, es porque me he dedicado mucho tiempo a la política. Eso es así. Ya no lo hago, aunque cuando uno se ha dedicado a la política, pues la verdad, vive todavía con más intensidad lo que vivimos todos los ciudadanos que estamos preocupados por el presente y el futuro de nuestro país. Pero yo también me he podido dedicar a la política porque soy abogada del Estado. Y no quiero decir que haya que ser abogado del Estado para dedicarse a la política, ni muchísimo menos, pero lo pude hacer con un sentimiento de libertad y de tranquilidad, porque tenía a dónde volver,
que otras personas no tienen. Y lo pude hacer trabajando para la Administración como abogado del Estado, que lo he hecho desde muchísimos sitios, y lo pude hacer también trabajando para la Administración ya en puestos de responsabilidad política, que me era más fácil, tengo que decir, cuando eran puestos de gestión o de dirección, poder ejercer precisamente porque tenía un conocimiento previo de lo que era la Administración, porque lo había estudiado, lo había trabajado y lo había gestionado. Y hay una diferencia enorme, eso os lo tengo que decir, enorme, enorme. Obviamente todos necesitamos asesores, todos necesitamos, no sabemos todos de todo. Yo desde luego sé poco y de pocas cosas. Y necesitas gente que te ayude. Pero, hombre, si te suena si una cosa está bien o mal. Sí te suena. Y sí sabes, cuando has pasado por muchos sitios, si estás obrando bien o si estás obrando mal. Bueno, y aunque no hayas pasado por muchos sitios, también lo sabes. Y creo que la experiencia de haber preparado una oposición, de haber servido antes en el Estado, para aquel que tenga una vocación política, porque seguro que algunos de los que estáis aquí, alguna tendréis o alguna saldrá quizá en el futuro, ojalá, porque sería buenísimo para nuestro país. Yo he hecho mucho de menos que los jóvenes bien preparados y bien formados se quieran dedicar a esto que es la política, que es el gobierno de las cosas de todos. Pues precisamente para eso, cuando uno esté mejor preparado, mejor lo va a hacer. Cuando hablamos de la formación, y aquí en la Fundación Pablo VI se dan, yo he participado en los cursos de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, es muy importante para el que quiera ser líder, que no es tan fácil ser líder, es muy importante estar formado y conocer aquello sobre lo que va a actuar o sobre lo que va a gestionar o sobre lo que va a trabajar. La formación es muy importante, porque cuando uno esté formado, y está formado aunque no tenga la especialidad concreta para la que se vaya a dedicar en un momento dado, pero sí tiene una formación que le va a ayudar. Eso pasa siempre. No todos los ministros, por ejemplo, de Sanidad tienen que ser médicos, pero si tiene una formación, sabrá cómo aplicar su formación con un especialista en medicina que le pueda aconsejar, y con esto podría poner cualquier otro ejemplo. Me ha valido además también, en este caso, mi oposición, que es la de ser abogado del Estado, para intentar acertar jurídicamente en mis decisiones, como en los cargos que he tenido, y tratar de poner sentido común, el que yo creía que era sentido común y desde luego sentido jurídico, a las decisiones, para no asustarme ante ciertas cosas que pueden dar mucho miedo cuando uno tiene que tomar decisiones y firmar muchos documentos y muchos papeles, y ya llega un momento y dices, bueno, tanto estoy firmando que yo que sé lo que estoy firmando. Y también para dar tranquilidad a los que están contigo, y para dar tranquilidad a los que dependen de ti, y para dar tranquilidad a aquellos que te eligen. Para eso también vale. No es lo mismo estar en una disposición que en otra, venir de un sitio que de otro, o haber pasado por un tipo de formación que no haber pasado. Y el que ha pasado por preparar, ya no digo aprobar, digo preparar una posición, tiene otra disposición y tiene otra forma de ser. Yo eso lo tengo meridianamente claro. Me pasó una cosa cuando empecé a dedicarme a la política, no me quiero extender mucho, de manera más política, quiero decir, no como una responsable de la Administración, no como subsecretaria de un ministerio o como secretaria general técnica de otro ministerio, como asesor jurídico, sino cuando ya, en mi caso, el que era entonces el presidente de mi partido me pide que me vaya de candidata a mi región, que es Castilla-La Mancha. Yo entonces era consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, me vine a estudiar a Madrid con 18 años y ya no me había movido de aquí. Y me dice que vuelva a mi región, en este caso a Toledo, que es la capital de mi región. Yo no soy de Toledo, soy de una ciudad que está mucho más al sur, que es Albacete, y además llevaba viviendo en Madrid desde los 18. Y entonces yo acepto y digo que me voy, en este caso de presidenta de un partido político, a una región donde nunca había ganado mi partido político las elecciones, y de candidata. Y solo le pido una cosa, que me deje actuar.
Dije, no me pongas de candidata si no me vas a dejar mandar en el partido. Perdón por decirlo así tan claro, pero eso fue lo que le dije. Y me dijo, bueno, pues adelante. Bueno, estuve 5 años en la oposición, que como en la otra oposición, la vuestra y la mía, se aprende mucho, porque en la oposición, en todas las oposiciones se aprende mucho, en la oposición política también. Aunque, bueno, los que nos hemos dedicado a la política, recogemos siempre la frase esa que decía Andreotti, bueno, en la oposición, cuando se dice en el gobierno, se está bien y en la oposición mejor. No, en la oposición no se está mejor, en la oposición se está trabajando constantemente para llegar al gobierno. Eso es así, cuando se está en un partido con vocación de gobierno. Pero bueno, yo en la oposición política aprendí mucho. Aprendí que es muy fácil cuando se está en la oposición política decir cosas a beneficio de inventario y no tener ninguna responsabilidad sobre aquello que digas. Aprendí que es muy fácil ser populista, es facilísimo decirle a cada uno lo que quiere oír. Eso es lo más fácil del mundo. Y además es muy fácil también provocar divisiones y enfrentamiento, porque es más fácil hacer valer, lamentablemente, es más fácil muchas veces despertar el rencor y el odio en las personas que el compañerismo, la generosidad o el amor en las personas. Es más fácil, generar enfrentamiento, dividir a la sociedad. Hablar de los buenos, los malos, los ricos, los pobres, el obrero, el empleador o el empresario. Eso es mucho más fácil, porque uno a lo mejor no te va a votar porque le gustes, pero a lo mejor consigues que te vote porque odia al de enfrente. Y eso es la generación del odio, que es una cosa bien maligna y bien, yo creo que bien nefasta para nuestra sociedad actual, y que creo, lamentablemente, que no solo lo estamos sufriendo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo democrático, que por lo menos todavía tenemos la ventaja que somos el mundo democrático. Porque cuando nos ponemos a ver cómo tenemos hoy nuestra sociedad y el ámbito mundial, lamentablemente nos encontramos en que en muchos grandes espacios territoriales, en continentes, se ha dado muchísimos pasos para atrás. Estamos viviendo situaciones en muchos países, por ejemplo, de Iberoamérica, que pensábamos que ya tenían superada y que habían llegado a la democracia, por ejemplo, mucho antes que España, y que eran democracias que parecían consolidadas y que han dado pasos vertiginosos para atrás. Estamos viviendo situaciones que nos tenemos que plantear qué es lo que de verdad hay que hacer. Por ejemplo, en el ámbito de la migración. La migración no es un problema, la migración es una realidad a la que nos enfrentamos en el mundo entero y que no va a dejar de pasar por mucho que queramos poner barreras. Las soluciones tienen que ser otras. Y esto de decir, ahora a las personas que entran de una manera me las voy a llevar a otro sitio y a ver qué hacemos con ellas o no hacemos con ellas, pues a uno les puede parecer bien y a otros moralmente les puede parecer muy mal. No son problemas fáciles de solucionar, y cuando uno tiene una formación y tiene un pensamiento crítico, y por eso vuelvo otra vez a vuestra formación, es mucho más fácil analizarlo todo, porque el conocimiento y la formación y el desarrollo de la habilidad de criticar en sentido positivo, de desnudar los conceptos, de analizar de verdad las ideas, de no dejarnos llevar por las palabras a menos que el significado de las palabras sea el real y no sea aquel en que lo quieren transformar, es algo para lo que vosotros estaréis capacitados, y yo creo que en eso tenéis mucha suerte. Aprendí, por lo tanto, también a opositar en la oposición, igual que había opositado para una carrera. Y luego goberné haciendo lo que yo creía que había que hacer. Claro, aquí ya el problema fue un poquito mayor y voy a terminar enseguida, pero goberné haciendo lo que yo creía que tenía que hacer, pero claro, como cuando hace lo que uno cree que tiene que hacer, pues muchas veces hay algunos que no les gusta, porque quedar bien con todo el mundo es muy complicado, sobre todo si te tienes que apretar el cinturón, que fue lo que a mí me tocó, porque eran unos años que España vivía una crisis desastrosa y no es fácil gobernar diciéndole a todo el mundo que no
que no hay. No sé si os acordaréis, pero se hablaba mucho en la época del año 2011 en adelante de los recortes. Y yo decía siempre, ¿pero cómo que recortes? Se recorta cuando hay y tú recortas, pero cuando no hay, no recortas, es que no hay. Y esa era la situación, que no había, literalmente. Pero bueno, ahí también los conocimientos previos te ayudan a no hacer barbaridades y a intentar ajustarte a lo que pueden ser a lo que es de verdad una lista de importancia de los asuntos a los que tienes que atender. Yo cuando veo hoy, y perdón por poner este ejemplo, pero lo tengo que decir, que efectivamente en España la Administración General del Estado, el Estado está ingresando y está consiguiendo ingresos públicos como nunca desde hace décadas, porque los está consiguiendo con la inflación, por el número de contribuyentes, por la subida de impuestos, por el dinero que ha llegado de Europa, y que en la creación de empleo de verdad, del empleo que permanece, en la generación de riqueza, de estructura de riqueza para que luego se desarrolle en la creación de empleo, no lo vemos los ciudadanos, creo que es casi un delito de lesa majestad no aprovechar ese dinero para ayudar a crear y a cambiar las estructuras económicas de este país. Pero bueno, eso también cuando se tiene formación y cuando en un gobierno hay formación, también creo yo que se practica de otra manera. Y por último, mi último puesto político fue ser ministra de Defensa, que para mí ha sido un honor y quizá el mayor que yo he tenido en mi vida. Yo he tenido profesionalmente momentos importantes en mi vida. Uno, desde luego, fue el primero y por el que yo lo soy todo profesionalmente, el aprobar la oposición de abogado del Estado, sin duda alguna. El segundo fue cuando gané las elecciones en Castilla-La Mancha, porque es mi tierra y porque nunca se había hecho antes, y cuando las volvimos a ganar en la legislatura siguiente, pero ya hay un pacto que luego se repitió a nivel nacional, lo hizo imposible. Y en tercer lugar, cuando fui ministra de Defensa, porque las Fuerzas Armadas están integradas por una suerte de hombres y mujeres que no es que sean funcionarios públicos, es que además de ser funcionarios públicos en su juramento o en su promesa, a lo que se ofrecen es a defender a su país dando incluso la vida. Ningún funcionario público nos comprometemos a ello. Por eso ellos tienen un nivel muy destacado y por eso también los que tenemos formación y llegamos y tenemos relaciones con ese ministerio, los entendemos mucho mejor que otros que no la tienen. Eso también es así. En todas esas etapas yo he estado también fuera del Gobierno y cuando no sé cómo se llama mi presentadora, entonces no me puedo dirigir. Inés. Y cuando Inés ha dicho los puestos que yo había tenido en la Abogacía del Estado, pues aparte de los primeros en Vizcaya, en el Ministerio de Obras Públicas y de Asuntos Sociales y en el Ministerio de Trabajo, yo luego he tenido más puestos porque cuando he dejado de estar en el Gobierno yo siempre he vuelto a mi carrera, que eso es otra cosa que tiene el tener tu oposición o tu puesto de trabajo estable, o siempre he vuelto a mi carrera. Fue el drama horrible del 11M, yo entonces era subsecretaria del Ministerio del Interior, con lo cual lo viví de primerísima mano, y cuando ganó el Partido Socialista las elecciones, pues yo volví a la Abogacía del Estado y entonces estuve destinada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, fui consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid porque me llamaron y bueno, pues dije, bueno, esto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya me lo conozco, pues ahora me voy de consejera a la Comunidad de Madrid. Y estuve 1 año y medio y luego me fui a Castilla-La Mancha. Pero cuando dejé la política hace 5 años, yo volví a reingresar otra vez en mi carrera y estuve en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo. Y cuando ya me he ido y he pedido, bueno, después de mucho tiempo, estuve en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, después me fui a un despacho internacional y desde hace algo más de 2 años y 2 meses tengo mi propio despacho. Y puedo tener mi propio despacho ahora porque, en contra de lo que pasa en nuestro país, que dicen que no está bien eso de ir y volver de la política y volver a una profesión, yo creo que está fenomenal,
porque creo que la política se tiene que nutrir de lo mejor. Y si profesionales buenos entran y salen de la política y entran y salen de su profesión, pues estaremos gobernados por los mejores. ¿Por qué he podido hacer yo eso? Bueno, primero porque lo he querido hacer, claro, porque me podía haber quedado intentando, pues no sé, un puesto político menor o tal. Primero porque lo he querido hacer, pero segundo porque pensaba que siempre me iba a enriquecer más y no me equivoqué. Yo ahora me encuentro relativamente confortable, pero estudio todos los días porque, claro, hacía tiempo que no ejercía el derecho en algunas materias y me he tenido que poner al día. Tengo aquí unos compañeros que me acompañan, que es lo que hacen los compañeros en muchos temas, que han sido residentes en este colegio, por cierto, que me han acompañado y están bajando la cabeza, pero que han sido residentes aquí en el Pío XI y estudiaron aquí también, como vosotros, y me ha alegrado mucho de volver otra vez a lo que era mío. ¿Por qué? Porque hice mi oposición. Entonces yo os quiero dar la enhorabuena por lo que habéis hecho. A los que estáis ahora estudiando os quiero dar la enhorabuena por lo que vais a hacer, porque seguro que lo vais a hacer. Al final aprobéis o no aprobéis la oposición, eso es lo de menos. Y sobre todo quiero que seáis conscientes, como nos ha dicho antes Alberto, que en el camino, que es muy largo, hay muchas personas que nos acompañan, aunque no las veamos, y que nos ayudan, y que luego hay que pensar en ellas. Y están unos padres o quien sea, y están unos profesores, y está tu preparador de la oposición, y está tu compañero del colegio mayor, que habrá alguno que será un poco raro, porque siempre hay uno que es un poco raro, o un poco rara, y además en los de opositores se nota más. ¿Para qué nos vamos a negar? Si es que estas cosas son así, pero también habrá algunos que os hagan compañía y está quien tiene fe y tiene la suerte de tenerla y se puede sentir acompañada. Y desde luego eso es lo más importante, para mí lo es, pero para todo aquel que la tenga también. Y creo que el ser generoso y ser capaz de dar las gracias cuando uno se está esforzando mucho, esa generosidad siempre te vuelve a ti. Y eso es lo que yo os quería decir. Que no desesperéis, que el día que os encontréis mal no os preocupéis, porque seguro que os vais a encontrar mucho peor otro día, nunca va a ser el peor, y lo vais a superar. Lo vais a superar, con seguridad. Y aquí tenemos un testimonio de algunos que lo han superado y vosotros también lo haréis. Muchísimas gracias por aguantarme, por escucharme y muchas felicidades. Estimado director general de la Fundación Pablo VI, señora Cospedal, querida Laura, directora de las residencias, compañeros y antiguos compañeros, opositores y amigos todos. Se me ha encomendado, antes de proceder al homenaje a nuestros compañeros aprobados, dirigirles unas breves palabras. Hoy es un día de celebración. Esta tarde homenajeamos a nuestros más recientes aprobados, porque han logrado el objetivo que tenemos todos los que entramos en estas residencias: salir de ellas convertidos en los servidores públicos que aspiramos a ser. Y ello sin duda merece ser celebrado. No obstante, en estas breves palabras me gustaría señalar que hay algo más por los que nuestros antiguos compañeros son dignos, más si cabe, de ser felicitados. Ese último cante, dictamen o ejercicio extraordinario que cerró esta etapa como opositores no habría llegado nunca de no ser por todos esos días ocultos y ordinarios en que luchasteis por trabajar bien. Ha sido vuestro estudio diario, escondido y tantas veces cansado y desagradable el que os ha permitido estar hoy aquí. Felicidades por todos esos días que, estando agotados,
decidisteis estudiar 1 hora más. Por esas tardes de lunes lluviosas que incitaban más a dormir que a estudiar, o esos viernes soleados en que os reclamaba la calle, pero en que decidisteis estudiar. Por esas jornadas en que, con otros problemas o preocupaciones en la cabeza, sacasteis fuerza para estudiar. Felicidades, en definitiva, por vuestro trabajo bien hecho. Un trabajo que, además, me atrevo a afirmar, es valioso en sí mismo. Más allá de la plaza a la que optamos, el esfuerzo deja siempre la recompensa de crecer en virtudes, como la diligencia, el orden, la laboriosidad, o de formarse amplia e intensamente para poder servir mejor a la sociedad, dentro o fuera de la administración pública. Por lo tanto, es ahí, en vuestro esfuerzo de cada día por dar lo mejor que podéis ofrecer, donde nosotros, los que aún peregrinamos hacia la gloria del aprobado, os vemos como modelos a seguir. Enhorabuena por vuestro aprobado, sin duda, pero más aún, enhorabuena por haber perseverado con esperanza y coraje en vuestro sueño. Felicidades, compañeros. Francisco Javier Moreno Canoa, técnico comercial y economista del Estado. David Herrera Bollero, notarías. Manuel Gallardo García, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Fernando Alio López, Medicina de Familia y Urgencias en el Hospital Gregorio Marañón. Diego Pérez Echevarría, letrado del Tribunal de Cuentas. Celia Álvarez Rey, Abogacía del Estado. Ana García Lozano, Administradores Civiles del Estado. Blanca Palacios Carrere, notarías.
Sara Pipaón Palomino, notarías. Leticia García Egusquiza, Inspección de Entidades de Crédito. Teresa Mucientes Fernández Bravo, notarías. Macarena Placed Lerma, notarías. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades, qué alegría veros y veros así. Y ahora, en nombre de todos, Javi Moreno quiere también compartir unas palabritas. Nos sentamos ya, por favor. Estimado director de la Fundación Pablo VI, estimado director de las residencias, doña María Dolores, queridos compañeros, familiares, amigos todos. El mundo nos va a ofrecer comodidad, pero no hemos sido hechos para la comodidad. Hemos sido creados para la grandeza. Me hace mucha ilusión poder dirigir unas palabras en nombre de y a tantos amigos con los que he tenido la suerte de compartir muchos momentos de felicidad y alegría, aunque también a veces de nervios y pesares. Momentos de descansos al sol, de desayunos interminables, de largas noches de estudio o no tan de estudio, de manolitos preexamen, de celebraciones, adoraciones, obras, posits, paseos y algún que otro vermú. A lo largo de esta semana pensaba un poco qué podía decir hoy aquí. Por una parte, no creo yo que sea un sabio o que tenga una experiencia suficiente en la administración como para ponerme aquí a dar un discurso sobre la administración, el servicio público, las claves para ser un buen funcionario. Tampoco se puede decir que me hayáis dejado de ver desde que me he ido a la residencia. ¿Qué podía contar entonces? ¿Qué he aprendido yo a lo largo de estos meses que pueda ser de utilidad? Lo cierto es que lo que más se me venía a la cabeza estos días eran las similitudes entre la labor del opositor y la labor del servidor público. El estudio y el trabajo ocupan y van a ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas.
No solo por el tiempo que le vamos a dedicar, mayor en el caso de los opositores, menor en el caso de los funcionarios, pero sobre todo por las consecuencias que suponen para nosotros, para los que nos rodean y para toda la sociedad. La monotonía a la que en ocasiones nos enfrentamos no puede hacernos perder de vista el porqué y el para qué de nuestro trabajo y de nuestro estudio, que no es otra cosa que servir a los demás. ¿Cuántas veces hemos experimentado que el sentido de aquello que hacemos lo encontramos cuando ponemos toda nuestra alma, toda nuestra vida y todo nuestro corazón en las cosas insignificantes del día a día, y más si cabe en las importantes? Cuando estudiamos, cuando trabajamos, pero también cuando hacemos deporte, cuando quedamos con nuestros amigos, cuando estamos hasta arriba y aún así sacamos un momento para llamar a nuestros padres y preguntar qué tal todo por casa. ¿Y qué hay más bonito que poner nuestro todo en cada momento en prepararnos mejor para servir y amar a los demás? Esa es la labor callada del opositor y del funcionario posteriormente. Servir al que está a nuestro lado o a muchos kilómetros de distancia, preparándonos lo mejor posible para cuando sea necesario dar el 100% para que el otro pueda desarrollarse plenamente. Porque que el bien siga creciendo en el mundo y que las cosas no vayan tan mal como podrían, depende en parte de actos no históricos, de aquellos que viven fielmente una vida oculta. Ahora empieza la parte del discurso en la que muchos ya me habéis escuchado, pero aún así no quería dejar de compartirlo, porque creo que refleja muy claramente el espíritu del opositor y el espíritu que debería llevar siempre consigo un servidor público. Un espíritu que creo puede resumirse en 3 palabras: servicio, magnanimidad y esperanza. Ya he hablado bastante de servicio, pero creo que es importante resaltar esta idea. Una idea de servicio que está basada en una aspiración a contribuir a la mejora material y moral de la sociedad y que es el vínculo de unión entre aquellos que formamos parte de este mundo. Una idea de servicio que nos dice que si hay un niño pasando hambre en un barrio en Sevilla, eso nos importa, aunque no sea nuestro hermano. Y si hay un hombre que no tiene un techo bajo el que vivir en Bilbao, eso nos hace más pobres, aunque no sea nuestro padre. No hay mejor modo de contribuir al mundo que dedicar nuestra vida al servicio de los demás, haciendo que la humanidad pueda progresar. Está en nuestras manos hacer de nuestro estudio, de nuestro trabajo, un gran servicio a los demás. Esta idea de servicio está íntimamente ligada, especialmente en el caso del servidor público, a la idea de magnanimidad. La magnanimidad de los grandes ideales, de los grandes proyectos, de los grandes valores. La idea de que son las grandes aspiraciones las que pueden cambiar este mundo y hacer del mismo un lugar mejor. Una magnanimidad que debemos vivir no solamente en el estudio y en el trabajo, sino también en nuestra familia, con nuestros amigos y en todo ámbito de nuestra vida. Vuelvo ya a la cita con la que he comenzado estas palabras. Obviamente no es una cita mía, sino que es un hombre verdaderamente santo y que contribuyó con su vida a hacer del mundo un lugar mejor. No fuimos hechos para la comodidad, sino que fuimos creados para la grandeza, decía Benedicto XVI. Que tengamos esa grandeza para ver que son los detalles más pequeños, que son esas cosas que más nos cuestan, las que nos hacen mejores y nos ayudan a contribuir al bien de la sociedad. Finalmente, esperanza. Esa esperanza del opositor con sus «buah, cuando apruebe» o «esta mañana no me ha cundido, pero esta tarde seguro que recupero». Aunque lo pueda parecer, no es esta una esperanza ciega, alejada de toda realidad. Es la esperanza del día a día, la esperanza de que haciendo las cosas bien se pueden alcanzar grandes metas. Es esta esperanza en hacer un mundo mejor la que nos lleva a embarcarnos en grandes proyectos, a esforzarnos cada día un poco más, a pensar siempre en cómo podemos procurar el bien de aquellos que tenemos a nuestro lado. Ese bien que debemos intentar llevar a todos los rincones de nuestra vida, a todas las personas con las que tengamos la suerte de compartir un ratito de la misma. Que con nuestro ejemplo podamos contagiar al mundo con nuestro servicio, magnanimidad y esperanza. Porque las palabras instruyen, pero los ejemplos arrastran. No me quiero alargar mucho más. Simplemente quiero dar las gracias en nombre de los que nos hemos subido hoy aquí, porque si hemos podido subirnos a este escenario es porque otros nos habéis upado con vuestros ánimos, vuestra fuerza y con vuestro amor. Dar también la enhorabuena a los que estáis aquí y recordaros que quien vale, sirve, y quien sirve, ama. Muchas gracias.
Directora de las residencias de posgraduados y opositores León XIII, San Alberto Magno, Pío XI, Laura Moreno, Institución Teresiana, Carmen, Pedro, por supuesto, María Dolores de Cospedal, Alberto, los directores de colegios que siempre fieles nos acompañáis a estos actos de colegios mayores universitarios y sobre todo pues este acto es para vosotros, para residentes, exresidentes y personal de la casa. Estamos ya en el final de este acto. Laura y Alberto ya también nos han anunciado algunos de los proyectos que venimos poniendo en marcha desde hace un tiempo, como son, entre otros, esa escuela de oposiciones de la que nos ha hablado Alberto Quintana. Pero mis primeras palabras tienen que ser, sobre todo y fundamentalmente, de felicitación a todos los que habéis superado con éxito vuestras oposiciones. A diferencia de otras muchas oposiciones o concursos, este tipo de oposiciones que aquí habéis salido, notarios, notarias, en este caso muchas notarias, abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda, todas estas oposiciones no competimos unos con otros, no competimos en general unos compañeros con otros, con el que está con el de la habitación de al lado o el que está en el pasillo de abajo, que también hace nuestra misma oposición. Realmente competimos con nosotros mismos. Por eso el ambiente que se genera en estas residencias entre vosotros es un ambiente de absoluta cordialidad, como siempre vemos, nunca de competencia. Y por eso me alegro que